Animales mágicos. Tlacuatzin. Belleza infinita. Invocación. Antes de las ciudades, antes de los imperios, antes incluso de que el ser humano aprendiera a escribir su historia, ya caminaban junto a nosotros, en los ríos, en los bosques, en el cielo abierto. Muchos los llamaron animales, pero los antiguos sabían algo distinto, porque en cada uno de ellos late un misterio de la tierra, una inteligencia antigua, una memoria del mundo, seres que respiraban el mismo aire que nosotros, cuando el tiempo aún no tenía nombre. Y esta es la historia de uno de ellos, una criatura pequeña, pero portadora de una de las decisiones más profundas que haya ocurrido sobre la Tierra. La noche. Hubo un tiempo en que la humanidad temía a la oscuridad. Cuando el sol se ocultaba, el mundo cambiaba de dueño. Primero descendía el frío, luego la niebla comenzaba a caminar entre los troncos de los árboles, y después aparecía el silencio, un silencio lleno de vida, alas invisibles, respiraciones ocultas, pasos que nadie veía. La noche pertenecía a otros, a los cazadores, a los ojos que brillan entre la sombra. El ser humano solo esperaba, inmóvil, deseando que la aurora regresara. Así pasaron generaciones, hasta una noche distinta. Primero fue un resplandor, pequeño, lejano, luego una presencia. Algo venía caminando por el sendero del monte, algo traía el fuego. Muchos habrían imaginado un héroe, un gigante, un dios cubierto de luz. Pero aquella tarea necesitaba otra clase de grandeza, la grandeza de la paciencia, la grandeza de la astucia. Entonces apareció Tlacuatzin, el Tlacuache. El robo del fuego. El fuego no estaba solo, tenía guardianes, porque el fuego era más que calor, era poder, era destino, era el inicio de la historia. Muchos animales lo intentaron. El venado fue demasiado noble, el águila demasiado orgullosa, el coyote demasiado visible. Pero el tlacuache sabía esperar. Durante noches enteras observó, inmóvil entre raíces, respirando al ritmo del bosque. Aprendió los pasos de los guardianes, aprendió el lenguaje de la oscuridad, hasta que llegó el instante, cuando la vigilancia se volvió sueño. El tlacuache abrió los ojos. No corrió, no hizo ruido, avanzó. Pequeño, silencioso, invisible, se acercó al corazón ardiente del mundo y tomó la brasa. Entonces el monte despertó. Un grito atravesó la selva, los guardianes corrieron. La persecución comenzó, pero el tlacuache ya llevaba el fuego. La brasa quemaba. Quemaba como si el sol mismo hubiera descendido a la tierra. Entonces hizo lo imposible. Enroscó la llama en su cola, la sostuvo y corrió. Cruzó ríos, cruzó montañas, cruzó la noche más profunda, hasta llegar a los hombres, pequeños, frágiles, tiritando bajo el cielo oscuro. El tlacuache dejó la brasa frente a ellos. La primera llama humana nació esa noche. Las sombras retrocedieron, los rostros se iluminaron, y por primera vez la noche comenzó a retroceder. Entonces el universo guardó silencio. Los animales del monte, los guardianes de la tierra, incluso las estrellas, parecieron formular una pregunta. ¿Por qué, Tlacuatzin? ¿Por qué elegiste a los humanos? El tlacuache no respondió. Solo observó la llama elevarse, y en sus ojos, antiguos como la noche, pareció arder una respuesta que nadie escuchó. Por eso su cola quedó desnuda. No fue castigo, fue el precio, la marca del que atravesó la oscuridad para regalarle al mundo su primera luz. La revelación. Los antiguos sabían algo más. La historia del tlacuache no vive solo en el mito, también vive en su cuerpo. El tlacuache pertenece a un linaje antiquísimo. Es un marsupial, un sobreviviente de eras remotas, cuando los continentes aún cambiaban de forma. Su nombre científico, Didelphis, significa doble matriz, porque sus crías nacen diminutas, apenas visibles, y terminan de crecer protegidas en el marsupio de su madre. Pero guarda otros secretos. Puede resistir venenos que matarían a muchos otros mamíferos. Las serpientes más temidas del continente difícilmente logran vencerlo. Y cuando el peligro aparece, el tlacuache hace algo extraordinario. Se desploma. Su respiración casi desaparece. Sus ojos permanecen abiertos. Parece muerto, pero no lo está.
Es una estrategia perfecta, un engaño tan antiguo como el bosque. Después, cuando el peligro se aleja, el tlacuache se levanta, sacude el polvo y continúa caminando por la noche. Por eso los antiguos lo respetaban, porque sabían que aquel pequeño animal era más sabio de lo que parecía, un caminante entre mundos, un sobreviviente del tiempo. Y entonces la leyenda vuelve a tener sentido, porque cuando los viejos contaban que el tlacuache robó el fuego, no hablaban solo de un mito, hablaban de una verdad profunda, que incluso la criatura más pequeña del monte puede cambiar el destino del mundo. El círculo. Pero esa noche no terminó ahí, porque cuando el fuego apareció, otras fuerzas despertaron. En lo profundo del monte, dos figuras aguardaban: Coyotl, el caminante de los senderos, y a su lado Tlacuatzin, el ladrón del fuego. Ambos miraban la llama. Sabían que algo más venía. El viento cambió primero. Luego callaron los pájaros nocturnos. Entonces el quetzal levantó la cabeza. Sus plumas verdes capturaron la luz de la llama como si recordaran otro amanecer. Por un instante pareció reconocer algo en la oscuridad, algo antiguo, algo que había encontrado en otros ciclos del mundo. El cenzontle detuvo sus 400 voces. El to dejó oscilar su cola como si midiera el pulso secreto de la tierra. Entonces la selva respiró, lenta, profunda, y apareció. Primero los ojos. Dos brasas doradas flotando entre la vegetación. Luego el paso, silencioso, perfecto. La oscuridad parecía abrirle camino. Era Ocelotl, era Balam, el jaguar. Su piel llevaba tatuadas las estrellas. Coyotl inclinó la cabeza. Tlacuatzin sostuvo el fuego. La llama tembló, y su reflejo llegó a los ojos del jaguar. Allí, en lo profundo de esas pupilas antiguas, ardió por primera vez la luz de los hombres. El jaguar observó, no con ira, sino con la paciencia de la noche. Entonces rugió. El sonido cruzó la selva, subió por las montañas, tocó las estrellas. Fue el universo recordando algo. El fuego pertenece a los hombres. Pero la noche nunca fue nuestra, porque el fuego puede habitar en manos humanas, pero los caminos de la oscuridad, los secretos del bosque y el silencio donde nacen los dioses, siempre, siempre pertenecerán al jaguar. Y mientras la primera llama humana seguía ardiendo, dos miradas antiguas se cruzaron en silencio, la del pequeño ladrón del fuego y la del guardián eterno de la noche, porque uno había cambiado el destino del mundo y el otro vigilaría lo que los hombres harían con ese fuego. Gracias por tu apoyo.